Bienvenidos una vez más al Magnánimo, donde la búsqueda de altos valores humanos y la virtud son una constante. El día de ayer estaba leyendo Charles Dickens y, pues como sabemos, los británicos son personas muy prácticas que se basan por hechos, por realidades, y también en su obra Tiempos Difíciles lo menciona. Entonces, pues bueno, una característica que tiene el derecho mexicano, que tiene yo creo que la mayoría del derecho de Latinoamérica, es que es muy positivista. Entonces, pues bueno, dado que me dedico a eso, y me estudié eso, entonces pues bueno, quiero empezar una nueva línea en el canal de cuestiones jurídicas para ayudar un poco a comprender ciertos temas, ¿no? Que se dan pues sobre todo comúnmente. Entonces elegí el Estado de México, ¿por qué? Porque aparte de que vivo aquí, eh, pues es el estado más poblado de toda la República Mexicana, con más de 16 millones de habitantes. Y pues ahí van hacia abajo, por ejemplo la Ciudad de México pues es evidente mucho más pequeña, pero tiene más de 9 millones de habitantes. Colima es el que menor densidad demográfica tiene, con 700,000 personas, no llega ni al millón. Entonces, pues bueno, también por el tamaño, ¿no?, del estado. Aquí yo creo que aplica para la mayoría de los estados de la República, pero sin embargo la legislación en la que yo me baso para los datos va a ser pues la del Estado de México, ¿no? Código Civil del Estado de México, desde su artículo 488, que va a aplicar para los 125 municipios de aquí del Estado de México. Entonces, pues tenemos que, por ejemplo, pues yo creo que lo podemos dividir, son 4 vías. Tenemos que es el incausado, el voluntario, el que se lleva ante notario público y el administrativo. Estos dos últimos se pueden llevar, digamos, sin abogado. Eh, Tienen una naturaleza pues distinta, pero pues vamos a seguir el orden de la legislación, que primero tenemos el incausado. Que el incausado, la característica principal que tiene es que no va a tener que estar de acuerdo, digamos, los dos cónyuges. Solamente uno va a solicitarlo y no tiene que dar motivo. Los motivos evidentemente los puede haber, pero no los va a tener que justificar ante la autoridad jurisdiccional. Entonces, pues yo creo que muchas veces se presenta este supuesto y tiene una connotación de que pues hay cuestiones que lo acomplejan un poquito, por eso requiere abogado en el incausado y en el voluntario. ¿Por qué? Porque hay hijos menores, porque también puede haber hijos mayores, pero sujetos a tutela. Entonces, pues tiene que regularse en esa situación. O sea, entran más cuestiones legislativas dentro del mismo supuesto. Es por eso que la naturaleza pues se presta un poquito distinta. Entonces, aquí tenemos eso. Por ejemplo, va a haber medidas precautorias que se van a implementar cuando se haga la solicitud y se acepte, o en ese momento, porque para salvaguardar, digamos, la seguridad de alguno de los cónyuges, ¿no? Para evitar algún tipo de problema se ponen las medidas precautorias pues inmediatamente de forma urgente. Luego pues también está la cuestión de la guardia y custodia que van a tener los hijos en caso de que sean menores, de los alimentos, quién los va a proporcionar, también de los alimentos que se le va a ir para el otro cónyuge, porque por ejemplo pues digamos la madre o el padre también se da el caso de que pues tuvieron el cuidado del hogar y pues no desarrollaron actividades profesionales o de oficio, ¿no? Entonces pues el tiempo que duró el matrimonio va a ser el mismo tiempo que se le va a poder dar ese gasto, ese extra para sus alimentos aparte del que se le va a dar a sus hijos. Ahí tiene que haber unas características, por ejemplo, van a evaluar la cuestión de la edad, si tiene algún problema de salud que le impide, digamos, allegarse de propios recursos y también por el cuidado que va a haber de los hijos, ¿no? Luego el grado de estudios que se tenga y pues si tiene otras obligaciones. Entonces, considerando todo eso, la autoridad jurisdiccional pues va a evaluar. Entonces, pues bueno, más o menos tiene la misma naturaleza el incausado y el voluntario, pero la característica principal que tiene es que el voluntario va a ser, digamos, los dos están de acuerdo, que se quieren divorciar. Entonces no hay mayor problema, tienen que hacer ellos un convenio también donde la cuestión de la sociedad conyugal, si es que la hay, pues se disuelva. Es decir, que si los bienes que se hicieron fueron, por ejemplo, si se construyeron una casa, si adquirieron autos, si entran dentro del régimen de la sociedad conyugal, si así está su régimen, o por bienes separados. Entonces, primero tienen que, digamos, liquidar eso, resolver eso, para que después
lo más importante, que en este caso serían los hijos, pues se resuelva, lo resuelve la autoridad jurisdiccional. Entra en los dos, por ejemplo, el convenio se tiene que hacer en el voluntario, en el incausado no. Entonces las medidas precautorias se aplican para los dos. Si hay una reconciliación, tiene que avisarse al juez antes de que se decrete la resolución, ¿no? Y luego también el derecho a los alimentos tanto de los hijos como del otro cónyuge, la liquidación de la sociedad conyugal, la guardia y custodia, digamos, durante el procedimiento y después del procedimiento. También, por ejemplo, van a analizar la cuestión de régimen de convivencia en el caso de que, por ejemplo, se vuelva a unir en otra familia alguno de los cónyuges, si esta otra nueva familia tiene ya un hijo, que en este caso llegarían a ser como hermanastros, una familia compuesta, cómo van a convivir, qué tan apto es para el desarrollo y la salud, digamos, del menor, siempre atendiendo al interés superior del menor, siempre cuidando su bienestar. Por ejemplo, se le va a tener la preferencia a la madre y, por ejemplo, por cuestiones económicas no va a perder, digamos, esa preferencia, ¿no? Porque, digamos, esos recursos con los que va a ejercer su desarrollo, pues se los va a proporcionar los dos, pero va a tener que dar la otra parte. Entonces, pues, por ejemplo, para la cuestión del derecho al alimento al otro cónyuge, va a tener que ser, digamos, con unas ciertas características, que por ejemplo en el primer caso va a tener que haber trabajado en el hogar, es decir, que pues estuvo ayudando ahí al cuidado de los hijos, al desarrollo, al cuidado del hogar, etcétera. No puede, obviamente no se puede allegar sus propios alimentos, por eso es que también se le va a dar. Y luego va a dársele durante el tiempo también que duró el matrimonio. Es decir, si duró 5 años el matrimonio, se le va a dar 5 años. Si duró 10 años, se le va a dar 10 años. Y mientras no se case o entre en concubinato con otra persona. Entonces, pues bueno, ahí digamos serían estos dos importantes que sí requieren un abogado primordialmente por la naturaleza, porque es por requisito también del órgano jurisdiccional y porque pues es lo mejor, ¿no? Pero siempre y cuando también el abogado pues tenga ese interés por solucionar de forma más adecuada el problema, el supuesto, ¿no? de que se encuentren los clientes. Luego, por ejemplo, ya tenemos el de antenotaria pública, que aquí lo más importante es que no tengan hijos menores o, como decía, mayores de edad sujetos a tutela, que hubieran liquidado sociedad conyugal si es que la hay. Y pues van a tener antes, digamos, un convenio de divorcio asentado en escritura pública. Entonces, pues aquí evidentemente no van a necesitar abogado, pero pues van a tener que ir a un notario público. De ahí desconozco cuál sea el costo que cobre un notario público por este trámite. Luego tenemos la vía administrativa, que esta es de algún modo la más sencilla y que pocas veces yo que conozca se aplica, ¿no? Aquí también no hay hijos menores o mayores de edad sujetos a tutela y en lugar de ir, digamos, al notario público, se tiene que ir al oficial del registro civil del lugar, del domicilio donde se celebró el matrimonio. Es decir, pues donde esté el acta de matrimonio, pues ahí mismo se tendrá que ir ante el oficial de registro civil para que anule el matrimonio. Cuando, por ejemplo, si ellos van y lo quieren hacer por esa vía, pero si tienen hijos menores o mayores sujetos a tutela, pues no va a surtir efectos el procedimiento, ¿no? Porque se está engañando, incluso puede haber una cuestión penal por engañar a la autoridad. Entonces, pues bueno, esas dos vías últimas, ante notario público y administrativo, son pues vías más o menos más sencillas que las otras, pero pues también hay que ver las características y la naturaleza de cada uno de los clientes. El costo, digamos, pues sobre todo de los primeros dos supuestos, ¿no? Del voluntario y del encausado, pues oscila a lo mejor entre, no sé, 6,000 pesos. Lo he visto también como en 5,000 pesos. Depende mucho del abogado, ¿no? De la naturaleza también. Hasta los 15, 20,000, 25,000 pesos. Como digo, pues va a haber supuestos bastante difíciles. Hay algunos, por ejemplo, que también pretenden un divorcio, pero su pareja está en el extranjero, que pues eso ya lo vuelve un poquito más complejo porque ya tiene que ser con otro órgano, con otra institución y pues más procedimiento y más trámite.
Entonces, pues también se puede. Por ejemplo, los Estados Unidos, que es muy común, eh, la mayoría de los estados ahí no es una cuestión federal el obligar, por ejemplo, los alimentos, mm, pero sí en algunos estados. Entonces, pues bueno, ahí ya entra la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas, etcétera. Entonces, pues bueno, sería más o menos el tema. Cualquier duda o un punto que no haya quedado claro y que pueda explicarlo a lo mejor de forma pues un poquito más amplia o con los aspectos puntuales que contempla la legislación, lo pueden dejar en los comentarios y pues ya yo estaré revisando constantemente. Si quieren algún otro tema o ampliar, por ejemplo, la cuestión de los alimentos, porcentajes, también luego preguntan mucho, digamos, si la mujer le corresponde dar alimentos al varón, que sí también, el supuesto contrario, pues obviamente. Entonces, pues bueno, hay muchísimos otros detalles que pueden salir de esta cuestión del divorcio, pero pues bueno, en esto, pues sí, son 4 vías, digamos 2 un poquito complicadas y otro más fáciles y rápidas. Pues bueno, sería todo por el tema de hoy y como siempre os termino, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hasta pronto.